Gente, continuamos. Vamos a hacer una pequeña fogata. Como no quiero fósforo, quiero mi pulsera táctica. Mi pulsera táctica militar. Ya lo que vamos a hacer aquí es de encender el fuego con la pulsera táctica y un dispositivo aquí adentro. Acérquese la cámara. Vámonos por acá nomás, acérquese por acá nomás. Ya, mire. Aquí tenemos la pulsera táctica. En este lugar hay una pieza aquí que es un pedernal, algo como de acero. Lo juntamos con esto para hacer llama aquí, prender esto aquí. Vamos a comenzar a hacer fuego. Vamos a intentarlo, que sí se puede. Raspamos aquí, ¿eh? ¿Se ve? Un poquito demoroso, con paciencia se prende. Vamos a hacer fuego aquí. Vamos a intentar poner bien el papel más fino ahí, para prender este. Hay que intentarlo nomás. Tener paciencia y intentar prender. Y de prender sí prende, pero hay que tener paciencia. Hemos emprendido una pequeña fogata en el pedernal, aquí lo que me ven ustedes. Este se hace así, se acciona y ve. Pero no hagamos incendio, esto es un poco para calentarnos un poco por lo que estamos un poco con frío. Bueno, esta es la pulsera táctica militar y también tiene en este lugar un orificio que es un pito que si usted se llega a perder, usted con esto lo detecta y comienza a pitar aquí. Por aquí. Y tiene la brújula y una navajita para cortar. Por acaso usted quiera cortar algo, a comer algo en la selva, con esto corta. Esto es fácil para cortar pescado. Bueno, y se engancha aquí en el brazo de la pulsera táctica militar. Esta es la pulsera táctica militar y ahí está. Bendiciones para el que gusta la moto Viajero Ecuador. Y seguimos con esta pequeña flama aquí y hacemos por lo menos para los moscos. Buscando la pulsera táctica que es militar para cualquier pérdida en una selva, tenemos este lugar. O para cocinar un alimento en una montaña que me encuentre. La pulsera táctica militar. Bendiciones, lo que les gusta la moto viajera.